El uranio es un elemento muy radiactivo que puede ser peligroso si cae en manos equivocadas, como las bombas, o pueden estar en cosas que comemos o tomamos, ya sea líquida o sólida. Nosotros a veces no somos conscientes de entender algo como el uranio, a veces es difícil vivir con ello. ¿Qué pasaría si el uranio se juntara con una infección más peligrosa? ¿Podremos sobrevivir a ello? ¿Algo más letal de lo normal? ¿Cómo se va a sentir en nuestro cuerpo el uranio fangas? The government would like to inform the public of a new fungus disease spreading like fire that is known as uranium fungus. Uranium fungus is caused when a human accidentally eats or consumes uranium, either as a liquid or a solid. Symptoms of uranium fungus may be oculi 2 in face argent. If you or a loved one has been infected with uranium fungus, then it is too late. Stay inside any shelter that does not have any infected individuals in it. Make no noise. To stay safe, always have a gun at all times. Turn off all cellular phones. The infected ones show no aggression, unless large amounts of sounds are dedicated at it. They have long sharp black claws and can travel at speeds of up to 45 to 78 miles per hour. This makes them one of the most dangerous animals on the globe. There is suspected to be 800,000 uranium anomalies in the world, most of them being in Canada and Alaska. A lot of people do not know what uranium is. Uranium is a toxic material that powers most of the nuclear bombs and nukes in the world, making it rare and somewhat radioactive. If you see the anomaly chasing, just Descrito para la descripción del video, Nuclear Nightmare trata sobre humanos que comen uranio y se convierten en grandes monstruos humanoides, negros y causan caos en todo el mundo. Pero hay más en este misterio de lo que parece. Si bien desconocemos de más qué más poderes tienen estas anomalías, podemos ver que son muy peligrosas y encontrarte a una ya define tu muerte inmediata. Y también el cliché de que este video mensaje del gobierno. Pero bueno, sigamos. También si te encuentras a uno, solo corre. O intentar matarlo con una arma o esconderte si es que es posible. Este es el principio de todo. Ya vemos que ya existen anomalías y lugares ya poblados de estas anomalías, lo cual demuestra que esto ya viene de hace días, algo que tal vez se nace en un futuro, y no es nada nuevo, y un avance de lo que puede pasar futuramente. January 12, 1996. I decided to record the patient's face since this will show more difference. No change. No change. The patient has been acting normally, but abnormal black spikes have appeared on the skin. January 20, 1996.
He is different. His face is thorny. He peeled up his skin. 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 Descripción del video. Creció 12 de enero del año 1996, primera fecha que vemos en este universo. En esta grabación vemos a una persona grabando a un paciente cada día para ver si recibe un cambio del uranio Fangas, en donde el único cambio son picos en su piel. Luego pasamos al 20 de enero de 1996, en donde se nota más un comportamiento extraño y diferente y su cara está deformada. Después vemos una cara más peligrosa, más diferente y más extraño de lo que ya era. Y se repite la palabra. Se quitó la piel, se quitó la piel, se quitó la piel, se quitó la piel. Terminando con su foto deformada y una anomalía diciendo: Yo nunca fallaré para romper los lazos de la humanidad. Vemos y apreciamos cómo se ven, siendo grandes, cuellos enormes y sobre todo peligrosos y sin piel, siendo este video más confuso y raro de lo que ya era el video anterior, mostrándonos algo más peligroso de estas criaturas. No sightings of uranium creatures have been spotted around the globe's gates in any mango noise. Empezamos con una imagen que no se nota bien y con la noticia de más avistamientos de estas criaturas de uranio. Después se nos presenta una imagen de una casa que al lado dice mi casa, y el gobierno nos habla de más cosas como que hay 3 millones de criaturas de uranio y que el FBI atrapó a 2 de estas criaturas y que encontraron a alguien llamado Tommy, nombre importante, no se olviden, en donde parece que vio estas criaturas y decidió dibujarlas para ver su apariencia que tiene, y con las preguntas
La gente todavía no está segura de por qué la gente come uranio, uranio, uranio. pero el gobierno intentará encontrar la respuesta. Algún día, algún día, algún día, algún día. There has been a nuclear accident in the Soviet Union, and the Soviets have admitted that it happened. The Soviet version is this. One of the atomic reactors at the Chernobyl atomic power plant. La descripción del video dice: esta cinta quedó expuesta al sol y se corrompió. Después de que 2 niños lo encontraron, fueron asesinados varios días después. Esto es lo que produce el efecto de quemadura brillante. Otra noticia del gobierno es donde conocemos los nombres de estas anomalías de uranio, los Crowders. Anomalías que miden más de 6 pies de alto y tienen enredaderas largas. Y una foto de estas anomalías en donde la vemos. Es momento de correr, y si lo ves corriendo hacia ti, renuncia a toda esperanza de vida, en donde al final todo esto fue una cinta del FBI. Y luego escuchamos la historia de alguien llamado Johnny, donde es alguien deforme, donde sus pulmones están derretidos, sucios, y una foto de él, y una noticia de accidente nuclear. A este punto, los Crowders podrían destruir el mundo, o dominarlo, o mucho peor, destruir a la raza humana. Battlefields and fighting are by nature hazardous to your health. Some hazards are easy to identify and well understood. Soldiers recognize the serious hazards presented by incoming artillery shells and bullets and take appropriate actions. However, some lesser hazards from new technological applications are not so well known and recognized. One of these newer applications is the use of depletion in munitions and
Empezamos el video con algo llamado concientización sobre el peligro del uranio empobrecido, en donde nos hablan de los campos de batalla, combates y guerras, y armas peligrosas, armas tecnológicas y tanques. Y a la mitad se corta, en donde nos hablan de nuevas actualizaciones de nuevos elementos encontrados en el uranio fungus, siendo plutonio y polonio, que se trata de un raro metal altamente radiactivo, químicamente similar al telurio y al bismuto, presentes en minerales de uranio y carne humana. Después vuelve a cambiar, donde nos hablan de un encuentro con un crawler, en donde vemos un VHS de una persona bajando las escaleras a oscuras con una linterna, donde vemos la cara de esta anomalía, o la palabra no reacciones. Siendo un vistazo a estas anomalías, y no siendo imágenes o fotos, nos estamos acercando más a este oscuro misterio, y aunque nos faltan más datos y un poco más de historia, se me están dando muchas teorías en la mente, pero la verdad, no sé. Solo esperemos, porque esto se vuelve cada vez más interesante. Ay, también una pregunta, ¿cuándo a los hijos de los putos de los Crowders les va a pasar algo malo? Le está saliendo todo bien en esta historia. No tiene sentido. The recent uranium fungus has been taking over our planet. El uranio fungus se expande. 4 de 6 de la población de la Tierra está infectada. Pero no es lo importante. Lo importante es sobre Voyager, una onda de sonido de un satélite en donde escuchamos los siguientes sonidos. Nuevas imágenes enviadas de la NASA sobre la Tierra. Curioso. Vamos a ver cómo son. Con ya lo visto, solo leeré la descripción del video. Algo viene para la Tierra y está provocando una pesadilla nuclear. Dense cuenta de esta palabra, o mejor dicho, recuérdenla. No way, como la serie nuclear normal. Bueno, lo que faltaba, no solo tenemos gente contaminada de uranio, sino seres de otros lugares del universo. Vienen hacia acá, provocando lo dicho, una pesadilla nuclear.
Tommy vuelve a aparecer con su último dibujo llamado La Última Resistencia de la Tierra, con la aparición de un monstruo espacial, siendo este nuestro último fin sobre este mundo. O bueno, eso es lo que yo creía. The history of the uranium fungus. Long ago in the time of space, approximately 4.4 billion years ago, an asteroid the size of Mars hit Earth. The asteroid contained large amounts of mutated uranium. The asteroid's uranium got down deep in the Earth and stayed there forever. Until now. Fast forward to the year 1986. Chernobyl had happened, and when the explosion happened, it sent a supermassive shockwave through the Earth, causing the mutated uranium to come out of the ground and infect humans. Not only did the shockwave turn people into beasts, it also sent a cosmic signal to a creature in space known briefly as Earth's Last Stand. Primero, todo inició en 1986. Tommy es importante a esta historia, y si bien ya sea que solo se mencione 2 veces, es alguien con una enfermedad extraña. No solo son los dibujos que él hizo sobre los Crowders o el dibujo de La Última Resistencia de la Tierra, es alguien más que una simple persona, o un simple afectado, o un simple tipo enfermo, sino algo más que un ser fuera de este mundo. No solo con una extraña relación o conexión con el monstruo espacial, sino también con su casa, ya que este lo mencionan solo en el hospital, pero su familia, ¿dónde está? ¿Existe? Fue infectado con el virus Uranium. Un video que quiso emitir fue el video llamado Uranium Gateway, o por su nombre en español, Puerta de Enlace de Uranio, en donde la razón de emitirlo fue, 1, es corto, y 2, no sentía que proporcionaba una información útil, más que nada porque, dice, todo comenzó en 1986 cuando bombas de uranio atravesaron nuestras puertas, y también porque al final lo dicen. Por eso no tendría razón de decirlo o mencionarlo, pero lo sigo pensando. Es difícil creer que Tommy sea alguien normal. Y entonces, ¿cómo puede terminar esto? La verdad, no lo sé, pero tal vez solo termine como empezó. El monstruo espacial va a iniciar una pesadilla nuclear. Si bien en futuros videos planean en ahuyentarlo para que no se acerque más a la Tierra, la verdad no siento que se pueda. Muchas más, cuando existe ya otra amenaza letal. Los Crowders no son fáciles, son radiactivos, peligrosos, altos y pueden terminar en la destrucción de la Tierra. La teoría final es simple. Tommy es diferente, no es humano, los Crowders son más fuertes cada vez. Ese monstruo espacial que se viene acercando a la Tierra está a punto de llegar. Y el simple obvio final que podría tener nuestra Tierra, una pesadilla nuclear permanente. Y como dije, es solo una teoría. Tal vez tú tengas la tuya, aún falta la temporada 2. Tal vez quieras ver la serie para saber más de este mundo, o también eres libre de hacer lo que te plazca. Por el final del día, nunca lo olvides, vas a tener una pesadilla nuclear. Gracias por ver este video. Te lo agradecería si le das un like a este video o te suscribieras, o simplemente con solo mirar este video me ayudas. Mis redes sociales están en la descripción, Instagram y Twitter, donde hago dibujos cuando se me dé la gana.
y muestro cosas fuera de este canal. También visita mis otros dos canales, Dar2Z y Dar290Z Animations, con una Z al final. Y me cambié de foto de perfil. Es lo mismo, pero más mejor, y el banner también. Bueno, como sea, yo soy Dark290Z y nos vemos en otro lugar y en otro momento.